Hola y bienvenido a un nuevo video del Ojo del Inversor. ¿Sabías que los inversores de más de 100 millones de dólares están obligados por ley en Estados Unidos a reportar sus posiciones cada 3 meses? Bueno, ¿y sabías también que hay páginas que lo que hacen es consolidar esta información para que todos veamos en qué están invirtiendo? Bueno, hoy lo que voy a hacer es justamente mirar cuáles son las top 5 posiciones holdeadas entre todos estos super inversores para que las analicemos, las pasemos por el filtro del ojo del inversor y veamos qué se puede esperar de acá a futuro, por cuáles son las empresas, por qué los superinversores podrían estar haciendo esto y ver qué podemos aprender de su conocimiento. Así que sin más, empecemos. Muy bien, empezamos con la primera entonces, que es ni más ni menos que Meta. No hace falta que les explique que Meta incluye Facebook, Instagram, WhatsApp, que la usan una de cada dos personas en el mundo por día está usando alguna de sus plataformas, que principalmente ellos se encargan de lo que es advertising, que están invirtiendo mucho en lo que es el metaverso, etc. No me voy a poner a hablar de todo eso, no me voy a poner a explicar la empresa, me parece una empresa realmente muy conocida y de la cual pueden encontrar un montón de información en otros canales. Mi valor agregado va a ser que la pasemos por los filtros, que veamos la valorización histórica y actual de esta empresa y que veamos qué puede pasar de acá a 5 años. Recordemos que esta es la quinta empresa más holdeada por los superinversores. Entonces, a ver, empecemos. Meta. PI. ¿Por qué arrancamos con el PI? Porque cualquier inversión que hagamos va a estar afectada por el precio de compra. Recordemos que nosotros compramos y la empresa crece, pero el PI se achica, nuestro rendimiento no va a ser bueno, entonces siempre tenemos que arrancar siendo conservadores con el PI que paguemos de la empresa. Entonces, PI de 24 veces. Si el mercado está a 21 veces y media, 24 la verdad no suena muy exagerado para una empresa que vemos que tiene un dominio de su mercado. Crecimiento esperado para los próximos 2 años, 14%. EPS esperado de crecimiento, 10%. Acá tendríamos una cruz, no pasaría el primer filtro. Sí, el segundo y el tercero. A ver, conceptualmente lo pasa porque tiene más de un 10% de crecimiento, pero siempre nosotros buscamos que el crecimiento del EPS sea mayor que el crecimiento de la facturación. ¿Por qué? Porque que sea menor nos puede indicar que puede haber un deterioro en los márgenes, que puede haber de alguna manera dilución, es decir, que se espere que la empresa emita muchas stock options o esté emitiendo acciones para financiarse. Raro en Meta, pero bueno, es un llamado a atención. Después, retorno sobre el capital invertido, 29%, muy por arriba del 10% que buscamos, la verdad fantástico. En cuanto a deuda, una posición no sé si inmejorable, pero espectacular. Que esto esté negativo nos indica que la empresa en realidad tiene caja neta. También lo podemos ver cuando vemos la diferencia entre market cap y enterprise value. Y después, en cuanto a generación de valor a lo largo de los años de esta empresa, vemos que ha generado en su historia un 30% de rendimiento anual acumulado. Si nosotros decimos que con un 15% en 5 años duplicamos nuestro dinero, con un 30% ni les cuento. Rendimiento impresionante. Comparémoslo con la media del mercado que es del 10%. La verdad es que esta empresa le ha hecho muy bien a mucha gente. Entonces, viendo un poco esto, veamos qué piensan los analistas respecto al futuro de Meta. Recordemos que los analistas siempre tienen algún tipo de vicio y que no hay que confiar ciegamente en lo que dicen, pero para hacer estos ejercicios que propongo hoy, vamos a usar sus estimaciones. Acá tenemos entonces las estimaciones para Meta. Del año 24 al 29 se espera un 12% de crecimiento anual compuesto, la verdad muy bueno. Y se espera un crecimiento del EPS normalizado del 12%. Bueno, acá están muy alineados, 11,9 con 12,1. Esos decimales podemos despreciarlos y decir que no se espera ningún tipo de dilución a lo largo del tiempo de esta empresa. Pero bueno, vemos que se espera un EPS de 42 dólares con 30 centavos para el 2029. Hoy partiendo de un EPS para el fin de este año se espera de 25, o sea, duplicar sus ganancias. La verdad, parece impresionante. Veamos a dónde nos puede llevar esto. Para entender y poder hacer una evaluación a futuro de esta empresa, veamos los múltiplos a los que ha cotizado y los múltiplos a los que está hoy para poder hacer una estimación. Acá tenemos entonces lo que fue el movimiento de múltiplos de Meta. La media de 29, máximo de 65, mínimo de 12. Bueno, pero esto es desde el 2013 a 2025. También vamos a tener en cuenta que, digamos, de 2013 a 2021, si mal no recuerdo, las tasas de interés propuestas por la Fed fueron muy bajas o nulas. Esto lo que hizo fue que obviamente los múltiplos de las empresas se expandan. Ahora, en un periodo en el cual
debido al tema de controlar la inflación y todo eso, la Fed está subiendo tasas de interés, vamos a ver que los múltiplos en general de las empresas deberían contraerse. Así que para esto vamos a tomar como referencia del año 2021 para este lado. Bueno, y vemos entonces que la media es de 21, máximo 29, mínimo de 12. Bueno, 21 veces, hoy estamos en 24, un poquitito por arriba de lo que sería la media de este periodo. Vamos a tomar entonces, vamos a ser lo más conservadores posibles y vamos a tomar con un múltiplo de 12 veces, con un múltiplo de 20 veces y con un múltiplo de 25, a ver qué podemos esperar. Como pueden ver en la tabla entonces, con un múltiplo teórico de 13, tenemos nuestros tres escenarios con múltiplo de 13, múltiplo de 24 y múltiplo de 29, mismo EPS esperado partiendo de los $611. Acá tenemos lo que debería cotizar la acción entonces para fines de 2029. Lo que nos da, en un periodo de 5 años, contrayéndose el múltiplo a la mitad de lo que está hoy en día, o sea, con una contracción muy fuerte, nos daría un rendimiento del 0,42% anual, la verdad bastante flojo. Si se mantiene el múltiplo, estaríamos en un 13,5% de rendimiento por encima de la media del mercado. Y bueno, si el múltiplo se expandiera a 29, estaríamos hablando de casi un 18% de rendimiento. La realidad es que esto nos tiene que servir para entender dónde estamos parados. Fíjense que siempre hablamos de la importancia del PI. Fíjense que en estos casos solamente estamos moviendo el múltiplo porque suponemos que va a alcanzar la misma ganancia. Y bueno, tenemos que entender, si yo compro a un PI de 24, tengo que entender el riesgo que estoy asumiendo, porque esta empresa ha estado en múltiplos de 13 veces, como ya vimos, y ha estado en múltiplos de 29. Entonces tengo que entender que este sería mi abanico de opciones de rendimiento de esta empresa. Pero sin duda, viendo el contexto general, una empresa sin deuda con retornos muy importantes, líder en su sector, parece una opción bastante lógica, por eso tantos superinversores están invirtiendo en ella. Bien, ya vimos la posición 5, vamos a la número 4. Visa, empresa de vuelta, líder en su sector. No hace falta que hable que está presente en todo el mundo, no hace falta que hable que cada comercio que abre necesita sí o sí asociarse a Visa, porque hoy en día y más tendiendo a que la gente cada vez use menos efectivo, más se utiliza Visa. Como les dije, si quieren conocer más sobre Visa específicamente, pueden buscar otro video. Acá vamos a pasarla por el filtro del ojo del inversor. Entonces, filtro número 1, PI. 29 veces. Bueno, acá ya empezamos a entrar en múltiplos un poco más exigentes, ¿no? Recordemos que la media del mercado es de 20 veces, 21 ahora. Pero bueno, no pasaría el primer filtro. Segundo filtro, 10% se espera de crecimiento de facturación y un 12% el crecimiento del EPS. Esto sí va muy de la mano con lo que esperamos. Retorno sobre el capital invertido, 38 veces. Muy bueno. Esto, recordemos, el retorno sobre el capital nos denota la posición de liderazgo que puede llegar a tener una empresa dentro de su sector. ¿Sí? Si está en un sector muy competitivo o tiene que competir por precio, termina teniendo retornos sobre capital mucho menores que si puede fijar precios. Entonces, bueno, retorno muy bueno, nivel de deuda 0.24 veces EBITDA, recordemos que hasta 2 veces es manejable y es lo normal. Empresas cuanto mejor retorno tienen, menor deuda tienden a tener, porque generan mucho flujo de caja y no les hace falta endeudarse. Bueno, después vamos a ver la generación de valor a lo largo del tiempo para el accionista de Visa. Del 2008 a hoy, 18.6%. ¿Quién podría pedir algo más que su inversión durante tantos años, durante casi 20 años, le rinda a ese ritmo? La verdad, fantástico. Una empresa que todo el mundo querría tener en su cartera. Sin duda, al no tener deuda, retornos tan buenos, empieza a tener un poco de lógica por qué los superinversores están buscando este tipo de empresa. Veamos lo que esperan los analistas para el 2029, a ver si podemos sacar una proyección de acá a 5 años. Bueno, los analistas esperan un crecimiento anual del 10.6%, con un crecimiento del EPS normalizado del 13%. Esta es una empresa que va recomprando acciones, se espera también que expanda márgenes, por eso este crecimiento. Terminando con un EPS de 18,60. Bueno, la verdad parece todo bastante conservador en cuanto a la empresa. Si miramos un poquito el histórico para atrás, veamos a cuánto ha crecido los años anteriores, del 18 al 24. Está muy alineado. Fíjense que el crecimiento de la facturación fue de casi el 10% y el EPS normalizado creció a un nivel del 14%. O sea que lo que nos proponen los analistas no es nada muy alejado a lo que la empresa ya ha ido logrando. Recordemos, como ya dijimos, que esto es un ejercicio práctico que cada uno después tiene que asumir, investigar y asumir sus propios valores de ganancia para poder después sacar un precio objetivo.
Y hablando de precio objetivo, vamos a ver cómo se han movido los múltiplos de esta empresa históricamente. Como podemos ver, se ha movido con una media de 27, entre 40 y el mínimo de 18. Y si nos fijamos, fíjense, el múltiplo de esta empresa se fue expandiendo, es decir, que el mercado cada vez fue reconociendo más la posición de liderazgo de esta empresa en el mercado. Tuvimos un pico en 2021, que después se afectó y se vio muy golpeado como todas las acciones en 2022. Y terminamos hoy en 2024-2025 alrededor de las 30 veces. Entonces, para hacer el ejercicio vamos a tomar 40, me parece muy exagerado. Vamos a tomar la media que fue 27, vamos a tomar 25 y vamos a tomar 18. Como podemos ver en el cuadro, nuevamente solamente movemos los múltiplos, EPS esperado 18 veces, estos serían los precios objetivos y este sería el rendimiento anualizado. La realidad es que parece un rendimiento bastante más conservador que el que se esperaba con Meta, por ejemplo. Pero tengamos en cuenta que esta es una empresa muy sólida, si se fijan en el último tiempo no se ha golpeado cuando el mercado cayó. Es decir, es una empresa que también se usa mucho como fondo de cartera porque uno la compra, ¿por qué? Porque a largo plazo va a ir creciendo, va a ir dando su rendimiento, pero si el mercado cae, cae menos que otras. Entonces uno puede optar por venderla y comprar otra que esté más baja. Es algo similar a lo que se hace, por ejemplo, con la empresa McDonald's, ¿sí? Pero bueno, para que tengamos como concepto, más o menos este es el rendimiento que podríamos esperar con el múltiplo actual y el crecimiento que se proyecta de la empresa para los próximos años. La segunda empresa más holdeada por los superinversores es ni más ni menos que el gigante de Amazon. Un gigante que está migrando su nivel de ingreso de dinero de lo que son las tiendas online a lo que es el Amazon Web Service, un negocio que tiene un rendimiento sobre el capital muchísimo mayor que tanto las tiendas digitales como las tiendas locales. Al margen sabemos que Amazon tiene un polirrubro y se encuentra continuamente desarrollando nuevas tendencias para ver si encuentra otro cisne negro como fue el Amazon Web Service que le siga potenciando el negocio. Pero bueno, como les dije, eso lo buscan en otros videos. Acá lo vamos a pasar por el filtro del ojo del inversor. ¿Y qué vemos? Vemos un PI de 32 veces exigente. Vamos a ver cuál fue históricamente después el PI de Amazon. Con un crecimiento esperado del 10%, un EPS del 17% de crecimiento esperado. Nada despreciable, 17% de crecimiento. Fíjense esta relación, ¿no? 17 por 2 sería 34, es decir que estamos pagando casi 2 veces el crecimiento. Esto es un poco lo que les comentaba antes en la situación de Google, donde era 1,5 veces. Bueno, ¿qué más? Retorno sobre el capital, 15%. Vamos a ver también cuál fue el histórico y vamos a ver probablemente que esto se vaya expandiendo a lo largo del tiempo, porque a medida que el negocio de la venta online de Amazon empieza a tener menos participación en las ganancias totales de la empresa y empieza a tomar más participación lo que son Amazon Web Service y otros negocios que tienen un retorno mucho más alto, entonces este número debería ir incrementándose. Pero así todo como está hoy, supera ampliamente el 10% de la media del mercado. En cuanto a nivel de deuda, 0,4 veces EBITDA, muy manejable para la empresa sin ninguna duda. Y vamos a ver la generación de valor a lo largo del tiempo de la empresa para el inversor. 27,8% de generación de valor. Vamos a ver ahora lo que ha sido el crecimiento de esta empresa a lo largo del tiempo, cómo ha crecido su EPS y por qué es que generó estos valores impresionantes. Pero de vuelta, fijémonos, empresa líder, posición muy fuerte, retornos sobre capital buenos, está desarrollando nuevos negocios, nivel de deuda bajo, nuevamente crecimiento fuerte. Nuevamente se entiende la lógica de los superinversores por posicionarse en este tipo de empresa. Vamos a ver las estimaciones. Vamos a ver primero la historia de lo que ha sido el crecimiento de Amazon, 21% del año 2016 a 2024 y crecimiento del EPS del 47%. Miren la bestialidad del crecimiento del EPS de esta empresa, cómo fue expandiendo sus márgenes a lo largo del tiempo, año tras año. Una bestialidad, y esto nos da el porqué del crecimiento ese del 30% anualizado de esta empresa a lo largo del tiempo. Veamos qué se espera de acá en adelante, a ver si esto los analistas esperan que se estanque o no. Vemos que espera un 10% de crecimiento, mucho más conservador a lo que venía haciendo, con un crecimiento del EPS del 20%. De vuelta, duplica al nivel de crecimiento de facturación. Esto de vuelta, ¿qué podemos esperar? Que si el EPS crece a un nivel del 20% y vemos que el múltiplo de la empresa es lógico, entonces la empresa debería rendirnos un 20% anual aproximadamente.
Veamos entonces cuál ha sido el múltiplo histórico para entender bueno, ¿es un buen momento para comprar o no? ¿Ha estado más cara? ¿Está más cara hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando vemos los múltiplos de Amazon, las cosas se complican un poco, porque vemos que ha tenido máximos de 227 veces ganancias, mínimos de 30, media de 85. Es muy difícil evaluar todo esto. ¿Por qué? Porque la empresa venía con un crecimiento demasiado explosivo, entonces el mercado se pone muy eufórico, muchas veces paga niveles de ganancias estratosféricos como 227 veces, pero lo importante es dónde estamos parados hoy. Hoy estamos parados en las 30 veces que vemos que es el mínimo de su historia. Ok, y acá es donde nosotros como inversores tenemos que pensar, bien, estoy en el mínimo de su historia, ¿puedo esperar que la empresa crezca a una media de 85 veces ganancias? Y con el nivel de crecimiento de tamaño que ya tiene la empresa, es difícil que se vaya ahí. Pero tampoco sería muy lógico que me vaya para abajo del mercado. Es decir, que si yo tuviese que hacer una suposición hoy, yo diría, bueno, una mínima de 20, una media de 25 y una máxima de 30, para decir, menos que el mercado en general, esta empresa no debería cotizar por la posición que tiene, por no tener deuda, por su retorno sobre capital, por su nivel de posicionamiento en el sector. No debería cotizar menos que el mercado, es decir que no me iría abajo de 20. 25 sería lógico, 30 sería lógico también. Así que vamos a analizar en estos tres escenarios qué podría pasar con esta empresa. Bueno, como podemos ver en el cuadro entonces, tenemos Pi múltiplo de 20, de 25 y de 30, EPS esperado 14 en todas las situaciones, y vemos que con el múltiplo más conservador de todos, así todo, contrayéndose un 50% o un 30% desde su estado actual, el múltiplo, lograríamos un rendimiento del 6,64%. Es decir, que en el peor escenario tendríamos este rendimiento. Yendo el múltiplo a 25 veces, es decir, contrayéndose pero no tanto, tendríamos un rendimiento del 11%. Manteniéndose en 30, tendríamos un rendimiento del 15,65%. Ni hablamos si se llega a expandir el múltiplo, ¿no? No vale la pena entrar en ese tipo de pensamientos porque la realidad es que nosotros lo que tenemos que buscar es siempre que la situación sea asimétrica y entender cuál está siendo nuestro riesgo. Y nuestro riesgo con estos números pareciera estar acotado a un rendimiento del 6%, lo cual termina siendo un rendimiento positivo en una empresa muy buena y sin deuda, lo cual pareciera estar muy bueno. Y otra vez entendemos por qué tantos superinversores se posicionan en esta empresa. Esto es todo por este video. Llegamos a la posición 5, 4 y 3. En el próximo video vamos a ver la 2 y la 1 para estar seguros de que conocemos las 5 posiciones principales de los superinversores. Acuérdense, si les gustó este video, estar atentos al próximo, suscribirse, dejar un like, me gusta y nos vemos en el próximo video del Ojo del Inversor.